El día de hoy todavía quisimos hacer esta reunión. Una, porque sabemos que el día de hoy, martes, vienen menos hermanos a la iglesia que los que vienen normalmente el día domingo. Entonces, siendo el espacio suficiente aquí en la iglesia, podemos acomodarnos de manera espaciada con la recomendación del gobierno de mantener ahora sí que a la señora Susana, que le llama el gobierno su sana distancia. Entonces hay que mantener una sana distancia y hemos acomodado hoy así las sillas precisamente para que mantuviéramos esa distancia. Pero además sabemos que hoy es menos la audiencia, menos la asistencia, y por eso nos atrevimos a hacer hoy. Pero por las indicaciones y las instrucciones de la autoridad, vamos a suspender las reuniones el domingo y del siguiente martes, y de ahí hasta que nos den otra vez la autorización para volver a hacer las reuniones. Lo hacemos por precaución, no es porque caemos en pánico ni porque nos asustamos, lo hacemos por precaución. Vamos a transmitir la enseñanza a través de nuestras redes sociales. No sabemos si lo hagamos en vivo, lo grabemos previo y lo transmitamos ese día, pero estaremos dando la información, o más bien la palabra la estaremos transmitiendo en nuestras redes para que lo chequen ahí en nuestros canales de YouTube, en Facebook, en Twitter. Ahí estaremos publicando, también por WhatsApp estaremos mandando el enlace para acceder al video, para que no se queden sin escuchar la palabra el día domingo. Y además de que estaremos al pendiente desde las redes sociales, desde WhatsApp, transmitiendo mensajes, devocionales, prédicas, enseñanzas, aclarando preguntas y respuestas. Tomaremos tiempo para hacer eso. Entonces, pues ya estarán viendo ahí en las redes sociales lo que estamos haciendo. Pues vamos a aprovechar que las tecnologías nos los permiten, y para que estemos siguiendo, alcanzando, llegando a la gente que lo necesita. Por lo pronto, el día de hoy quiero compartirles una palabra que me parece interesante. He visto muchas discusiones, muchos alegatos, muchas inconformidades, pleitos entre personas, entre cristianos y no cristianos, entre gente que tiene el conocimiento y gente que no tiene el conocimiento. Y he visto muchas discusiones respecto a lo que está pasando ahora, que si hay que quedarse en casa, que si no hay que quedarse en casa, que esto es un teatro, que esto es una cuestión política, económica, en fin, muchas cosas. Quienes insisten en que esta situación es de peligro, que es una situación de riesgo, quienes insisten en que hay que quedarse en casa, quienes dicen que no, quienes por necesidad se quedan, quienes por necesidad salen a trabajar, en fin, hemos visto de todo. Pero a final de cuentas, meditando precisamente en todo esto que está pasando, yo encuentro que hay algo que nos estamos olvidando, sobre todo aquellos que tenemos fe. Los que tenemos fe deberíamos de tener un pensamiento distinto. Los que tenemos fe en Dios deberíamos de tener un pensamiento distinto respecto a lo que está sucediendo ahora. No digo que menospreciemos la situación y que no nos importe. Lo que estoy diciendo es que la actitud que deberíamos de tener hacia otras personas, independientemente de qué es lo que creen y qué es lo que piensan respecto a lo que está pasando, deberíamos de tener una actitud diferente, una actitud humana, una actitud que realmente corresponda a lo que creemos y en lo que confiamos. Y entonces me encuentro con grandes discusiones, grandes pleitos entre gente que dice que sí, que no, y etcétera. Pero bueno, ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Y me encuentro un pasaje en el Evangelio de Lucas, que también está en Mateo y en Marcos, pero me gusta cómo lo cuenta Lucas, porque en el capítulo 18 de Lucas, nuestro Señor Jesús se encuentra con un joven. Quizás en algún momento hemos hablado de este pasaje, pero nuestro Señor Jesucristo se encuentra con un joven
principal de la ciudad en la que está nuestro maestro, un joven que tiene solvencia económica, que es financieramente estable, que tiene una buena economía y que está preocupado después de oír quizás en varias ocasiones, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ver que se acerca a Jesús, ve lo que está pasando en su entorno y se acerca a Jesús porque le parece que Jesús tiene un mensaje distinto. Es un maestro, para este joven Jesucristo es un maestro que tiene una enseñanza diferente, no me refiero a diferente, que sea diferente el mensaje que está escrito en la palabra de Dios y que Jesús traiga un mensaje diferente a la palabra de Dios, no, sino es que es un mensaje que enseña a Jesús de manera diferente. Y que cuando lo enseña está generando un efecto de cambio en la conducta de las personas, porque el llamado principal de nuestro Señor Jesucristo es acercarse al reino de los cielos, es tener cuidado de una vida que agrade a Dios, de volver el corazón a Dios. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces a este joven le parece que este mensaje es importante, que Jesús tiene las respuestas que él está buscando, que quizás nadie le haya podido dar con claridad. Porque a pesar de que él sabía lo que tenía que hacer, en un momento dado no se siente seguro de que esté haciendo lo correcto. Hay algo en su corazón que le inquieta, hay algo en su corazón que le perturba y que le hace creer o que le hace sentir que hay algo que le falta algo por completar su misión. Y ahí en Lucas nos platica este pasaje, vamos a leerlo, dice del 18 al 30, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Este es uno de los pasajes que se me hacen interesantes por lo que acontece. El Señor Jesús le dice al joven, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, dice el Señor Jesús, sino solo Dios. No está diciendo Jesús, no me llames bueno, en ningún momento, no me llames bueno, solamente hay un bueno, Dios. Sino que Jesús le está haciendo reflexionar al joven que Jesús no solamente es un maestro, sino que es Dios mismo en la tierra. Que es el Hijo de Dios que está manifestando el reino de los cielos en la tierra y que se está acercando a Dios para resolver su inquietud. No le está bajando el grado a la jerarquía, no le está bajando importancia a la pregunta, sino realmente lo está llevando a una importancia mayor. Te estás presentando delante de Dios y le estás cuestionando cómo heredar la vida eterna. Y Dios mismo te responde. Entonces, este primer planteamiento que el Señor Jesús hace acerca de que Él es bueno y por lo tanto Él es Dios, Él no niega que sea bueno, ni niega que sea Dios y mucho menos niega que sea un maestro. Y deja claro que la respuesta que viene ahora de parte de Él tiene una jerarquía importante, algo que se debería de considerar, algo que el joven debería de entender.
Entonces hay que tener cuidado en esto, porque muchas veces decimos, no, nosotros ya no tenemos que guardar los mandamientos porque ya estamos bajo la gracia y ya podemos entrar a la vida eterna solamente por medio de la fe en Jesucristo. Esa es una parte importante. Sí, es verdad que estamos bajo la gracia y que nosotros sería imposible que guardáramos los mandamientos del Señor por nuestros propios méritos, pero en ningún momento el Señor Jesús dice esos mandamientos ya no sirven, ahora solamente guarda estos mandamientos. De hecho, el Señor Jesús a propósito se brinca la primera parte de los mandamientos donde dice ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, que son los mandamientos que Jesús ha enseñado durante toda la predicación del Evangelio. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y el Señor Jesús mismo insistía en que al guardar estos dos mandamientos guardamos toda la ley y los profetas. Entonces el Señor a propósito se brinca estos primeros mandamientos que están en la ley de Dios, o lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y se brinca a propósito esto, no porque Jesús no considere que son importantes, sino porque Jesús está confrontando al joven rico que se acerca a él, lo está confrontando en su situación terrenal, no en su situación espiritual, sino en su conducta hacia los demás. Por eso les decía al principio que algo que estamos descuidando en medio de toda esta crisis es la importancia que tienen los otros seres humanos. He escuchado a personas que dicen, pues mientras a mí no me dé, pues que el mundo ruede. No importa quién le da, pero que a mí no me dé. O que no le dé a mi familia la enfermedad. Y si le da a alguien más, pues ni modo, ¿para qué no se cuida? Nos hemos olvidado de la importancia que tiene el próximo, que tiene el prójimo. Nos hemos olvidado de la importancia que tiene la gente a nuestro alrededor. Y toda esta situación por un momento pareciera que nos estaba sensibilizando y nos estaba haciendo sentir más humanos. Pero la verdad es que no. La verdad es que a final de cuentas todavía tenemos intereses egoístas, pensamos solo en nosotros mismos y estamos preocupados por nosotros mismos. Algo que es importante para nosotros es el prójimo. Tenemos que saber que el prójimo es importante, porque los mandamientos que le señala el Señor Jesucristo, le dice, guarda estos mandamientos, los mandamientos sabes, guárdalos. Y le dice claramente estos mandamientos, no adulterarás, esto tiene que ver con otras personas, no matarás a otras personas, no hurtarás a otras personas, no dirás falso testimonio de otras personas, honra a tu padre y a tu madre, son otras personas. Estos mandamientos le dice, guarda estos mandamientos. Es importante que los lleves a cabo, que practiques esto hacia los demás, que te importen los demás. Y pareciera que el joven se siente satisfecho de decir, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde muy pequeño he aprendido a guardar estos mandamientos. Y entonces el maestro, el Señor Jesús, lo lleva a un nivel más alto. Le dice, bueno, si has guardado estos mandamientos, solo una cosa te falta. Hay un problema en tu corazón. Probablemente tú no adulteras, no te metes con una mujer fuera del matrimonio, o con una mujer casada, o engañas a tu mujer. No sabemos si el joven esté casado, es un joven rico, pero no sabemos si está casado, pero por lo pronto le dice, está bien, tú no adulteras, no hurtas, no le robas a otros, tus ganancias son honestas, tus kilos son de a kilo, etcétera, etcétera. Tus metros son de a metro, lo que sea que vendas, o como quiera que sea tu negocio o tu ingreso, lo haces de manera honesta. No dirás falso testimonio, no andas hablando mal de los demás, no andas difamando a los demás, eres una persona íntegra. Honras a tu padre y a tu madre, seguramente tienes cuidado de ellos. Eres un joven que cuida de sus padres. Y el Señor Jesús reconoce, no le dice, mentiroso. Recuerden que el Señor Jesús conoce el corazón de la gente. Y si el hombre, este joven, estaba mintiendo, Jesús le hubiera dicho, mentiroso, eres pecador. Se lo dijo a la mujer samaritana, se acordarán allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesús se encuentra con una mujer samaritana y le dice, 5 maridos has tenido y con el hombre con el que vives ahora no es tu marido. Y cuando le dice eso, Jesús está viendo lo que hay en la vida de esa mujer. Sabía Jesús cómo era la vida de cada persona. Y en este caso también el Señor Jesús sabe cuál es la vida de este joven y no niega nuestro Señor Jesús que este joven se conducía guardando estos mandamientos. Al contrario, lo afirma y le dice, solo una cosa te falta. Y hay un problema en el corazón de este joven. El amor que tiene por todo el dinero que tiene. Es un joven rico y este joven ama todo lo que tiene. Ama mucho lo que tiene. Y el Señor Jesús le dice, te falta una cosa. Te falta una cosa. No le dijo, te faltan 2 mandamientos o te faltan 3 mandamientos.
te falta una cosa, le dijo. Y no es un mandamiento lo que le faltaba cumplir. Lo que este hombre tenía en problema es que amaba lo que tenía. Y dice, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Si tú haces eso, tendrás tesoro en el cielo. No dice tendrás salvación. Ojo aquí. No dice por ayudar al pobre te vas a salvar. No, estás haciendo tesoros en el cielo. Cuando nosotros ayudamos a alguien que está en necesidad, cuando ayudamos a alguien que está pasando por problemas, hacemos tesoros en el cielo. Es decir, acumulamos bendiciones para nosotros, acumulamos en el cielo la bendición, la prosperidad, la generosidad de Dios hacia nosotros, porque de alguna manera es como si depositáramos en el cielo bendiciones para nosotros, para que en el momento de nuestra necesidad nosotros pudiéramos hacer un retiro del cielo. Entonces, no ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, ayudar a aquel que que está pasando por dificultades, en este caso se refiere a los pobres, no nos da más salvación, no nos da entrada al cielo, nos hace acumular tesoros en el cielo. Por eso es importante, cuando nosotros ayudamos a alguien, es importante considerar que lo que estamos haciendo no es para ser buenos, sino que estamos haciendo es para ser bendecidos. Algo que les he enseñado muchas veces y continuamente es que cuando nosotros damos a alguien, estamos acumulando bendición para nosotros. Cuando ayudamos a alguien, estamos acumulando bendición para nosotros. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos presente que el dar, que el ayudar, sobre todo ahorita que se vienen momentos muy difíciles, ayudar a alguien que lo necesita, nos ayuda y nos bendice a nosotros. Somos bendecidos. El Señor Jesús en una ocasión dijo, no des a aquel que te lo puede devolver, dale a aquel que no te lo puede devolver. Porque si yo ayudo a alguien sabiendo que esa persona después me lo va a devolver, yo en algún momento voy a recibir la devolución de lo que hice por esa persona. Es decir, esa persona, cuando tenga oportunidad y yo tenga necesidad, esa persona me va a devolver el favor de haberlo ayudado. Y esa será mi recompensa. Pero si yo ayudo a alguien que no me puede devolver el favor, que no me puede devolver la ayuda, entonces la ayuda ya no va a venir de esa persona cuando yo esté en necesidad, porque no me lo puede devolver. La ayuda va a venir de la ayuda y la respuesta y la cosecha de esa bendición que yo sembré, va a venir de parte de Dios. Entonces ayudar al prójimo es importante. Pero luego le dice el Señor, después de que hayas vendido todo, después de que lo hayas repartido a los pobres, esta es la parte importante que al joven le hacía falta. Porque esta primera parte que le dice el Señor Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, esta primera, y tendrás tesoros en el cielo, esta primera parte no es lo que le iba a dar entrada al reino de los cielos. Esta primera parte es lo que le estorbaba a ese hombre rico para entrar al reino de los cielos. Y le dice el Señor Jesús, ahora sí, para poder entrar al reino de los cielos, ven y sígueme. Esa es la parte que le iba a dar entrada al reino de los cielos. ¿Cuál parte? Ven y sígueme. Y lo de la parte de dar dinero a los pobres y repartirlo y hacer tesoros en el cielo, ¿esa era la parte para ir al cielo? No, ese era lo que le estorbaba al joven. Porque si el Señor Jesús le dice, ven y sígueme, el joven le dice, claro que sí. Deja voy y encargo mis negocios, deja voy y encargo mis riquezas, deja voy y encargo a mis padres, deja voy y encargo todas mis propiedades a alguien que administre todo lo que yo tengo para que yo te siga tranquilamente, me entregue en buenas cuentas de eso que tengo y después yo regrese a lo que es mío, después de haberte seguido, después de haberme ganado la entrada al reino de los cielos, ahora sí puedo volver por todo lo que es mío. Pero ¿qué pasa? No sé si les ha pasado que alguna vez se van de vacaciones, se van de paseo, se van varios días de la casa y de repente dejan la casa sola porque tienen que salir, porque salieron, porque se fueron de viaje. ¿Y no les ha pasado que en algún momento sienten una sensación de que estarán bien mis cosas? ¿Estará bien lo que tengo? ¿Cerré bien la puerta? ¿Cerré bien las ventanas? ¿Y si entra un ladrón? ¿Y si no me doy cuenta? ¿Y si pierdo todo? Y tenemos esa sensación de que algo pudiera pasarle a lo nuestro.
No es que vaya a pasar, no es que estamos declarando que va a pasar, pero de repente tenemos esa sensación. A mí de repente me pasa con el carro, que de repente lo dejo, en algún lugar me estaciono, lo dejo, cierro el carro, me bajo y a unos 5 o 6 metros del carro, me hago, ¿lo cerré o no lo cerré? ¿Le puse seguro? Y ahí voy de regreso. Y me regreso a ver si está bien cerrado el carro. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay un interés en lo que tienes. Hay un interés en lo que dejaste. Hay gente que se preocupa y revisa 3-4 bolsas a ver si 3-4 veces, la bolsa para ver si trae el celular o las llaves o la cartera o el monedero si lo trae. Sí me lo traje, no lo dejé. Y ahí estamos revisando. Ahora imagínense, si nosotros, que no es mucho lo que tenemos, ahora imagínense aquel joven, aquel hombre rico que tenía muchísimo dinero, que era muy rico. Cuando estuviera siguiendo a Jesús, no estaría preocupado por sus negocios. Cuando estuviera siguiendo a Jesús, no estaría pensando en sus propiedades o en sus bienes. ¿Será que lo dejé bien? ¿Será que me van a entregar buenas cuentas? ¿Y si me roba mi empleado, mi mayordomo? ¿Y si me quita? Y estamos con esa sensación. Y este joven iba a estar con esa inquietud y no iba a estar en paz para seguir a Jesús. Por eso es que Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No porque tener sea malo, porque mucha gente dice, no, es que ahí le dice que venga porque los ricos no van a entrar. No está diciendo eso. Ahorita vamos a ir a esa parte. Pero Jesús no está diciendo que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Jesús está diciendo que le está diciendo a este muchacho, tienes algo que te detiene, hay algo que te falta todavía, le dice. Hay una cosa que te falta. Hay algo que no has hecho y es despreocuparte por las cosas de este mundo. Estás afanado por las cosas de este mundo. Y mientras estés afanado por las cosas de este mundo, no vas a poder seguirme. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día es que no podemos seguir a Jesús con plenitud porque algo nos detiene. No estoy diciendo que vendamos ahora menos en crisis porque se la van a pagar muy barata, pero no estoy diciendo que vendamos lo que tengamos o que es malo tener. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos permitir que eso nos detenga, que eso nos impida a seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos va a dar entrada al reino de los cielos? Seguir a nuestro Señor. Y eso es lo que nos va a dar entrada al reino de los cielos. El hombre preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para participar de la vida eterna de la que estás hablando, de la que estás predicando? ¿Qué debo de hacer? Si el Señor Jesús les hubiera dicho solamente, ven y sígueme, el joven tranquilamente dice, sí, claro, yo te sigo. Es más, yo les pago el viaje a tus 12 discípulos. Es más, les pago el hospedaje y la comida y yo pago. Y al rato, ¿a quién le iban a aplaudir? Al joven rico. ¿A quién le iban a agradecer? Al joven rico. Hubiera hecho Jesús el milagro de los panes y los peces multiplicados para alimentar a 5,000 y a 4,000. El joven rico hubiera dicho, yo pago, yo traigo. Al cabo eso me da méritos delante del Señor. Eso me da entrada al reino de los cielos. Y entonces el Señor Jesús dice, no quiero tu fortuna. Muchas personas juzgan el cristianismo porque dicen, es que en el cristianismo te sacan el dinero, porque te sacan las ofrendas y los diezmos y te sacan esto y esto. No, es que no conocen el Evangelio y opinan de fuera sin saber. Porque el Señor Jesús no espera nuestras riquezas. El Señor Jesús le hubiera dicho, vende todo lo que tienes y dalo al ministerio. Pero no le dijo eso, le dijo, dalo a los pobres. Porque nuestro Señor Jesús no está buscando que la gente le dé a Él. En realidad el Señor Jesús es el que tiene para dar. Nosotros, si le damos algo a Dios, si le damos una ofrenda, si damos nuestros diezmos, si damos nuestras semillas, nuestras primicias, las ofrendas especiales, si le damos a Dios, es porque estamos agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Por esa razón le damos. No estamos dándole a Dios para quedar bien o para ganarnos un boleto para entrar a la vida eterna. Y eso es algo que al joven le estorbaba. Cuando el Señor Jesús dijo esto, entonces el joven, oyendo esto, dice el versículo 23, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué es lo que le entristeció? Deshacerse de todo lo que tenía.
Porque él pudo haber pensado, no sabemos si toda la riqueza la heredó, no sabemos, no nos lo dice la Biblia, solamente nos dice que era muy rico. No nos dice si lo heredó, porque si lo heredó quizás lo que le dolía es que hubiera dicho, es el trabajo de mi abuelo, es el trabajo de mi padre, ahora es mi trabajo y ahora quiere que me deshaga de todo ello. Si no fue herencia y fue un trabajo, un resultado, esa riqueza fue resultado de su trabajo por su honestidad, porque dice que no robaba, que no daba falso testimonio, que no adulteraba, y por su integridad Dios lo bendijo y lo bendijo abundantemente. Y el trabajo de su esfuerzo, él pudiera haber dicho, es que es toda mi vida, es todo mi trabajo, ¿qué voy a hacer con mis sueños? Mis proyectos que yo había pensado para el próximo año, los negocios que iba a emprender, las cosas que iba a construir el próximo año. ¿Dónde están todos mis sueños? Me tengo que deshacer de todos mis sueños. Y eso le costaba mucho, por eso le costó mucho trabajo al joven y por eso se entristeció tanto. Yo he escuchado a algunos predicadores que dicen, ay, joven avaricioso que apreciaba mucho lo que tenía, apreciaba más lo que tenía que al Señor Jesús. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo entiendo que al joven le dolía porque ahí estaban todos sus sueños, todos sus planes, todos sus proyectos, también estaban sus deseos. El quererse casar, de hacer una buena boda, de invitar a todos los que quisiera, dar un gran banquete, darle seguridad a sus padres para su vejez, de todos los empleados que tenía, a los que tenía que sostener por medio de su trabajo y de sus riquezas. Y de repente deshacerse de todo eso implicaba una decisión fuerte. El problema no era todo lo que tenía, ni la riqueza que él tenía. El problema era el amor que él tenía por todo eso. Por eso el Señor Jesús, al verlo, que se entristeció mucho, dice el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No dijo, no van a entrar al reino de Dios los que tienen riquezas. No dijo eso, porque muchos cristianos creen, yo no quiero ser rico porque los ricos no entran al cielo. No dijo eso. Dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero ¿por qué es difícil que entren al reino de Dios? Porque tienen que dejar de amar sus riquezas. Eso es lo difícil. He visto gente que ama su carro más que a sus hijos, que ama su carro más que a su perro. Y no digo que se tenga que amar mucho al perro, lo que digo es que el perro es un ser vivo. El carro no, es un ser inanimado. He visto gente que no le pase nada a su carro porque, híjole, se le cae la vida. Otros, conozco un doctor que cada año cambia de carro. Bueno, esta vez tardó ya 2 años. Pero casi cada año cambiaba de carro y al otro año ya traía otro carro y dice, ¿cómo le hace? No, es que porque ya un carro así de 1 año ya siento que ya está muy usado. Le digo, ve al mío. El mío es más viejo que mi hijo, que mi hijo mayor. Y ahí anda. Y no digo que no quiera un carro nuevo, por supuesto que quiero un carro nuevo. Pero el problema es el amor que le tenemos a las cosas. He visto, quizás alguien diga, pero un carro es vanidad. Sí, pero lo he visto gente que ama mucho, por ejemplo, los juegos de video, el estar en redes sociales, el estar en el trabajo. Hay gente que ama vivirse en el trabajo, que viven para el trabajo, que lo único que les importa es el trabajo. Ahorita es un momento difícil para mucha gente que se está quedando sin trabajo. Y algunos van a empezar a valorar su vida antes que su trabajo. Van a empezar a decir, caray, ya eso de descansar bien sus horas a uno le ayuda. Ya no se me va a caer el cabello, ya no me voy a comer las uñas. El problema no es tener cosas, el problema es amar lo que se tiene y creer que lo que se tiene es más importante que lo que Dios nos ha dado, que es la vida misma. Porque si nosotros pensamos
si nuestra vida es valiosa, hoy la gente está preocupada por este virus dichoso. Y anda preocupada, es que si me pega y si me enfermo y si me muero, y está preocupada por todo eso. Y están asustados, de verdad que están asustados. Y empiezan a valorar un poquito más la vida. Pero hemos tenido años y años donde la vida no nos importa, donde nos explotamos a nosotros mismos, donde nos desquiciamos por el trabajo, donde nos peleamos por el dinero y estamos aferrados. Y realmente lo que importa, si importa ahora nuestras vidas, imagínense si no importa la vida eterna. Si le damos el valor correcto a nuestras vidas, aprendemos a darle el valor correcto a nuestras vidas, aprenderemos a darle el valor correcto a la vida eterna. Y veremos cuán importante es la vida eterna. He visto a muchos pastores que dicen, es un buen momento para predicar el evangelio, porque la gente está asustada. Es un buen momento para hablarle de Dios a la gente. Y yo creo que sí es un buen momento para hacerlo. Pero yo creo que más que por ganarlos para Cristo, deberíamos de enseñarles cuán valiosa es la vida eterna. Y que ellos está en sus manos decidir si entran a la vida eterna o no. Porque ellos tendrían que dejar de amar lo de este mundo, dejar de amar lo que existe en este mundo, para empezar a amar la vida eterna, anhelar tener vida eterna, anhelar entrar al reino de los cielos y disfrutar de la plenitud con la que la plenitud que Dios nos otorga para la vida eterna. Amén. Y luego después de esto, cuando el Señor Jesús dice esto, Él da una parábola, una metáfora ahí. Dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Imagínense. Es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja. Algunos teólogos dicen que esa metáfora del Señor Jesús se refiere a un portico, una puertita chiquita que había detrás de las bodegas de granos, de los lagares. Ahí al final era como un respiradero que le llamaban el ojo de la aguja. Entonces, para algunos teólogos yo no podría asegurar esto, solamente puedo referirme a que es una metáfora. Para algunos teólogos dicen que cuando Jesús se refiere al ojo de la aguja, se refiere precisamente a ese respiradero que había en los lagares, en las bodegas de grano, por la cual se ventilaba el granero para que se enmoheciera el grano y pudiera que ahí saliera la humedad del grano a la luz del sol y por ahí se evaporaba la humedad. Y decían algunos teólogos, es que esa puertita o ese respiradero que había en los graneros, algunos estaban al piso del granero, pero algunos estaban en la parte de arriba del granero. Entonces pasar a un camello, ya sea que estuviera abajo o estuviera arriba, pues era algo complicado. Pero a lo mejor con mucho esfuerzo podríamos pasar un camello. Pero el Señor está usando una metáfora. Ahora, a mí me gusta más pensar en la aguja en el ojo de una aguja, así de chiquito como es. Bueno, que en aquel entonces no eran tan chiquitos como ahora, pero me hace pensar mejor en el ojo de una aguja y cuán difícil sería pasar a un camello por ahí. Eso sí sería muy difícil. Y cuando oyen eso los discípulos dicen, bueno, entonces ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Si los ricos no entran a la vida eterna, entonces ¿quién va a entrar? Porque ellos pensaban como pensaban los ricos. No porque fueran ricos ellos, sino ellos pensaban que el que tenía más podía aportar más. Y entonces ganarse el favor de Dios, pagar buenos templos, dar buenas ofrendas, ser mejor en las ofrendas que daba, o en dar grandes regalos a los sacerdotes. Y entonces decían, pues si ellos que pueden dar todas esas dádivas no van a entrar al reino de los cielos, pues nosotros que no tenemos nada para dar, pues menos vamos a entrar. Y entonces el Señor Jesús le dice, esto es lo que me gusta. Versículo 26, la manera en cómo Él responde. Perdón, el versículo... Sí, en el 26 dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, si los ricos que tienen más oportunidades no van a entrar, pues ¿quién va a poder ser salvo? Y en el 27 el Señor responde, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Si es imposible para un hombre pasar un camello por el ojo de una aguja, ya sea en un granero, como el ejemplo que les daba, o en la aguja esa que sirve para coser, dice, si es imposible que eso lo pueda hacer un hombre, es posible para Dios. Entonces el Señor Jesús dice, los ricos pueden entrar al reino de los cielos. Los ricos pueden tener vida eterna. Porque para el hombre puede ser imposible que el hombre por sí mismo logre dejar de amar las riquezas de este mundo. Para el hombre va a ser muy difícil lograr dejar de amar lo que tiene en este mundo, por sí mismo. Pero para Dios no es imposible que el hombre deje de hacerlo. Y esto me hace pensar en aquel padre que trae a su hijo enfermo, endemoniado, dice que estaba endemoniado su hijo, y que lo trae a los apóstoles y le dice a los apóstoles, mi hijo está enfermo, pasa esto, y les explica. Los apóstoles oran por el muchacho y no logran liberarlo. Y entonces el papá se preocupa, y al ver que los apóstoles no pudieron liberar al muchacho, se acerca el padre, el papá del muchacho se acerca a Jesús y le dice, aquí está mi hijo, ojalá pudiera sanarlo, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron liberarlo, ojalá tú puedas. Y el Señor Jesús reprende a los discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y le dice al padre, ¿crees que puedo sanar a tu hijo? ¿Crees que puedo ayudar a tu hijo? Y entonces el padre le dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. El padre está reconociendo, él dice, yo creo, si no, no estaría aquí. Es como decir, sí creo, si no, ¿para qué te lo traigo? Pero el padre reacciona y dice, ¿qué tal que si él está viendo algo de incredulidad en mi corazón y por eso los discípulos no pudieron? Entonces, Señor, sí creo, pero si hay algo de incredulidad en mi corazón, ayúdame. Y el Señor Jesús libera al muchacho. Yo creo que si este hombre rico le hubiera dicho, Señor, me duele vender todo lo que tengo. Me duele vender todas las riquezas y todas mis propiedades y deshacerme de ellas y dárselo a los pobres. Me duele eso, Señor, pero ayúdame. Ayúdame a que este dolor que siento no lo sienta más. Ayúdame a que este amor por las riquezas que tengo no lo tenga más. Ayúdame. Por eso el Señor Jesús dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, si el hombre hubiera dicho, ayúdame porque no sé si pueda dejar y entregar todas mis riquezas a los pobres, no sé si puedo hacer eso, pero si tú me ayudas, muy probablemente lo lograré. Y si lo que tú quieras es que te siga sin ningún bien, estoy dispuesto, pero ayúdame, no sé cómo hacerle. Estoy seguro, no lo dice la Biblia, pero estoy seguro que el Señor Jesús le diría, no, espera, no tienes que venderlo todo. Porque me doy cuenta que quieres seguirme. No tienes que deshacerte de tus riquezas. Ya me di cuenta que en verdad te interesa seguirme. No te deshagas, ve, sígueme y ya cuando venga la situación tú regresas a tus bienes. Yo creo que eso le hubiera dicho el Señor. Pero por causa de que el hombre rico solamente se entristeció, se puso triste y se fue diciendo, ay, ¿cómo me voy a deshacer de todo eso? Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente dice, es que yo no puedo seguir a Jesús porque sigo siendo un pecador. Yo no puedo seguir a Jesús porque me gusta estas cosas. Todavía me gusta el baile, y me gusta la borrachera, y me gusta esto, y me gusta lo otro. Yo no quiero ser hipócrita. No quiero ser hipócrita y mejor ni me acerco. No, el problema no es que sea hipócrita. El problema es que no quiere dejar de hacer lo que hace porque ama más eso que hace que a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la solución no es renunciar a Jesús. La solución es pedirle a Jesús, ayúdame. Por eso vino Jesús, para ayudarnos a deshacernos de ese amor por lo terrenal, de ese amor por lo superficial, de ese amor por el dinero. Él vino a ayudarnos a deshacernos de todo eso para poder amarlo a Él con todo nuestro corazón. Entonces mucha gente no quiere seguir a Jesús porque dice, es que me van a quitar esto, me van a quitar lo otro, me van a quitar aquello que me gusta tanto, y yo... O algunos se atreven a decir, es que yo no quiero ser hipócrita y mejor me entrego al pecado que me entrego a Jesús. Por eso les decía al principio que tenemos que aprender a amar la vida eterna. Necesitamos aprender a amar la vida eterna, porque cuando aprendemos a amar la vida eterna, entonces vamos a darle la importancia que tiene. Entonces vamos a poder decirle al Señor Jesús sin miedo, sin temor a perder algo, porque en realidad con Jesús no perdemos nada. Sin miedo a perder algo, seríamos capaces de decirle a Jesús,
ven, ayúdame. Ayúdame a dejar esto. Lo amo con todo mi corazón. Me encanta la fiesta, me encanta la borrachera, me encanta esto y lo otro y aquello, y me gusta mucho, pero quiero seguirte, Jesús. Ayúdame. Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi debilidad, ayúdame cuando estoy en pecado, ayúdame cuando yo no puedo más, ayúdame cuando quiero renunciar a ti, ayúdame, Jesús. Ayúdame a poder conocer la salvación, ayúdame a poder conocer la vida eterna. Si este joven rico hubiera hecho eso, otra historia tendríamos en los evangelios. Porque otros lo hicieron. Otros pidieron ayuda a Jesús. La mujer sirofenicia que el Señor Jesús le dijo, la mujer le dice, libera a mi hija, está endemoniada. Y Jesús le dice, siendo ella no era judía, y el Señor Jesús le dice, no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Ahí era para que se hubiera ofendido la mujer. Pues ahora esta perra me dijo, ahí te ves, tú quédate con tus poderes y tus liberaciones y yo me voy con mi hija. No voy a dejar que nadie me ofenda a mí, que soy digna de la ayuda hasta de Dios. Y la mujer no responde de esa manera. La mujer le dice a Jesús, pues aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si no alcanzo el pan, dame migajas. Si no soy digna de merecer el pan de la salvación y de la libertad que mi hija necesita ahora, dame migajas, que estoy dispuesta a lamerlas del piso. Y podría hablarles de otros más en la Biblia que estuvieron dispuestos a decirle a Jesús, ayúdame a renunciar a lo que me ata, ayúdame a renunciar a lo que me impide acercarme a ti y seguirte, ayúdame, quítame esto, no sé cómo quitármelo, lo amo demasiado, que no quiero renunciar a ello, pero si tú me ayudas, no hay nada, quizás para mí sea imposible, pero para ti, Dios, no hay nada imposible. Y eso es lo que deberíamos de anhelar, eso es lo que deberíamos de buscar ahora, esa salvación, amar la vida eterna. Por eso dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Que Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Que Dios escogió a los necios para avergonzar a los sabios. Que Dios nos escogió a nosotros solamente para demostrar que Él es Dios. Porque a lo mejor alguien que me conoció antes, es imposible que se haya cambiado de la noche a la mañana. Sí, para ellos es imposible, pero para Dios no fue imposible. Y eso es lo que tenemos que creer. Entonces tenemos que pensar, a lo mejor yo no soy la persona más digna, a lo mejor yo no soy la persona más inteligente, yo no soy la persona más prudente, yo no soy la más honesta, yo no soy el más íntegro de corazón, pero para Dios no hay nada imposible. El asunto es que yo quiera. El asunto es que yo desee dejar todo por seguirlo a Él. Y no hablo literalmente de vender casas y propiedades, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dejar de amar las cosas de este mundo para empezar a amarlo a Él. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Esa es una decisión nuestra. Porque si no lo decidimos así, siempre, dice el Señor Jesús, siempre a uno le vas a quedar mal. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Y quizás no seamos los más santos todavía. Y a lo mejor algunos dicen, es imposible que seas íntegro, que seas santo, que te vuelvas un buen cristiano. El día que lo vea hasta de rodillas me pongo. Pues lo verán algún día. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza.
Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hoy más que nunca te necesitamos. Hoy en medio de toda esta crisis y todo este miedo y todo este pánico, hoy te necesitamos, Señor. Porque todavía amamos las cosas de este mundo, todavía amamos nuestro prestigio, nuestro renombre, amamos nuestra fama, amamos nuestros bienes, amamos nuestro trabajo, amamos lo que en esta tierra nos impide amar la vida eterna. Deberíamos de anhelar la vida eterna como una pasión entrañable que se moviera dentro de nosotros, que nos hiciera clamar a ti y decir: ayúdame, Señor, ayúdame en medio de mi incredulidad, ayúdame en medio de mi avaricia, en medio del pecado que practico, ayúdame, Señor, porque no quiero seguir amando esta vida terrenal, quiero amar la vida eterna, quiero prepararme para la vida eterna, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Para que yo pueda entrar a la vida eterna y formar parte del reino de los cielos. Y más todavía, Señor, tener una vida abundante en este tiempo y en el siglo venidero, tener la vida eterna. Ayúdame, Señor. Ayúdame en verdad, te lo pido, porque quiero rendirme a ti de todo corazón. Bendito seas por siempre, bendito sea tu nombre. Te necesitamos más que nunca y necesitamos tu ayuda. El mundo necesita tu ayuda, la gente necesita tu ayuda. La gente necesita saber que eres tú el único que le puede dar salvación, que eres tú el único que le puede dar vida eterna, que en medio de toda esta crisis, que en medio de todo este terror y este pánico y toda esta enfermedad que está golpeando al mundo, tú eres el único Señor que puede darnos vida eterna. Hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y nos acercamos a ti con humildad, suplicando tu salvación, suplicando que transformes nuestro corazón y nuestro pensamiento para dejar de amar las cosas de este mundo, sus placeres, sus deseos y sus gustos, sus modas y sus modos, y empezar a amar la vida eterna. Transforma mi corazón. Transforma el corazón de aquellos que escuchen este mensaje. Permite, Señor, que ellos se encuentren contigo y empiecen a anhelar en su corazón tener vida eterna, que deseen con todas sus fuerzas tener vida eterna. Porque no se trata de cuán buenos somos, porque quizás ni lo seamos, pero sí de que no hay imposibles para ti. Y si no hemos sido buenos, ni tampoco hemos sido santos, para ti no hay nada imposible. Y puedes transformar nuestras vidas para la gloria de tu nombre y para que nosotros alcancemos salvación y vida eterna. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias en verdad. A ti la gloria. Amén y amén.